Gloria a Dios. Buenos días, hermanos que están sintonizando este canal para escuchar la Iglesia de Jesucristo. Es para mí un privilegio, un honor el poder estar aquí haciendo este video para edificar, para que aquellos que no conocen al Señor lo conozcan, para que aquellos que no entienden las Escrituras las puedan entender en su contexto, no bajo dogmas religiosos. Vamos a dar inicio, hoy es el primer estudio del Nuevo Testamento. Vamos a parafrasear todo el Nuevo Testamento en toda la extensión de sus contextos para entenderlo. Les invito a que tengan una libreta, tengan una pluma para tomar notas, y para algún pasaje que no entiendan, alguna duda que tengan, no duden en llamarme. Mi teléfono es área 210-831-1199 en la ciudad de San Antonio, Texas. Si me llaman de México, tienen que marcar 001 y luego el teléfono 210-831-1199. Puedes encontrarme en Facebook, en WhatsApp, en Messenger y aquí en YouTube. Ahí me pueden contactar. Entonces voy a hacer una oración porque hoy es el primer día, el primer estudio que tenemos, la Iglesia Cibernética. Sé que me están mirando allá en Chiapas. Saludos, Rómulo. Saludos, Juan y su hermano, los sobrinos de Rómulo, que están trabajando duro, arduamente, para que la iglesia crezca, para que allá levantemos una iglesia grande, de todos mis hermanos allá. Que Dios me los bendiga. Saludos a aquellos hermanos que me ven allá en la Sierra de Guerrero, allá adelante de Acapulco, Atoyac, la Sierra de Atoyac. Saludos, hermano Julián. Saludos a todos aquellos que me ven allá en Puerto Vallarta, en Acapulco, en Iguala, en Buenavista, Guerrero. En muchas partes sé que me están mirando, sé que están bajando mis videos para edificarse. Allá en Veracruz, en Tabasco, también sé que allá están mirando todos estos videos. Es para mí un privilegio ser un instrumento de Dios para edificar su iglesia. Vamos a hacer una oración y a dar inicio a esta lectura. Nos ponemos en las manos de Dios. Padre Santo, Jehová Dios, Señor nuestro, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, en esta hermosa mañana, Padre, me pongo en tus manos. Padre, voy a dar inicio a este estudio, a esta meditación de tu palabra. Señor Jesús, tú nos mandaste a ir a predicar tu evangelio, a enseñar. Y aquí estoy grabando este video en este estudio porque damos inicio a todo el Nuevo Testamento. Señor, yo me deposito en tus manos y te pido que tú abras el entendimiento a todos aquellos que estarán mirándome a través de las redes sociales, allá en la televisión, en aquellas telesecundarias. Sé que me están mirando en varias partes. Señor, yo te pido que tú les abras el entendimiento y que puedan recibir tu palabra, para que puedan ser convencidos, arrepentidos, y tú los salves. Habla, Señor. Yo me pongo en tus manos. En el nombre de mi Señor Jesús, elevo esta oración. Amén. Amén. Bueno, empezamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1. El Nuevo Testamento empieza desde el Evangelio de San Mateo, donde nos narra toda la historia de nuestro Señor Jesucristo, cómo nació, y todo eso lo vamos a ir viendo. Y termina en Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra que quiere decir, que significa fin de algo,
o culminación de algo, son sinónimos. Es Apocalipsis. Hay una Biblia que usan los testigos de Jehová que no le mencionan Apocalipsis, le nombran revelación. Pero más que nada, Apocalipsis es una revelación del Apocalipsis. O sea que el Señor Jesús le revela a Juan cómo va a ser el fin de todo este mundo. Ahí lo podemos ver. Y todo eso cuando lleguemos a Apocalipsis, allá lo vamos a meditar bien y lo van a poder entender. Ahorita vamos a empezar con la lectura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1. Yo lo voy a ir leyendo y ustedes que están escuchándolo, los que tengan Biblia, vayan, síganlo conmigo. Y así vamos a poder estar bien en el mismo sentir. Dice así la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Quise leer todo esto para que se den cuenta que la vida de Jesucristo fue real. Vemos de dónde viene toda la genealogía de David. Vemos de todos sus primeros ancestros, que fue Abraham. Y dice que de ahí viene toda la genealogía, o sea, del pueblo de Dios. Porque recordemos que primero Dios hizo a Adán y a Eva, pero por la desobediencia se perdieron. Pero Dios encontró gracia en Noé y salvó la humanidad. Se volvieron a corromper. Dios destruye las grandes ciudades de Sodoma y de Gomorra por tanta prostitución, por tanto lesbianismo, por tanto homosexualismo. Por eso de ahí se les menciona a todos los homosexuales sodomitas, porque de ahí en Sodoma, desde el más pequeño hasta el más anciano, eran homosexuales. Entonces vemos que Dios destruyó esas ciudades,
Y después vemos cómo la maldad siguió a grandes rasgos y Dios encontró gracia en Abraham. Y Abraham se encontraba en Ur de los Caldeos, allá vivía con sus padres, y dice la escritura que él salió de allá, de Ur de los Caldeos, porque Dios lo llamó. Le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Entonces a Abraham fue llamado para que saliera de su tierra y de su parentela, para que Dios lo quería llevar a una tierra prometida, a una tierra buena, que produce leche y miel. No es que de la tierra estaban naciendo la miel y la leche, sino que la leche sabemos que la dan las vacas. Las vacas se alimentan con el pasto. Entonces da a entender que en esas tierras había mucha agua, mucho pasto, mucho alimento para el ganado. Y miel, la miel representa la dulzura. Quiere decir que allá iban a tener una vida dulce, agradable, en abundancia. Ese era el plan de Dios cuando Dios llamó a Abraham para que fuera. Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. No le dijo: vete a tal parte directamente. No, le dijo: primero sal y ya en el camino yo te mostraré. Y así es Dios. Yo ahorita, por ejemplo, estoy aquí porque Dios puso en mi corazón empezar esta iglesia cibernética para edificar a mucha gente y para contender con muchos necios que alegan que no entienden la palabra. Pero la palabra no necesita intérprete. La palabra se interpreta por sí misma. Dios a sus siervos les revela la interpretación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos transmitirlo a todas aquellas gentes que de un corazón sincero buscan a Dios. El plan de Dios era llevar a Abraham y a toda su descendencia a aquel lugar. Ya vemos ahí, sabemos la historia, cómo Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Vemos cómo de Jacob siguió la genealogía. Jacob tuvo 12 tribus, 12 hijos, y de esos 12 hijos viene todo el pueblo judío, que es el pueblo de Dios. Y de entre esos 12 hijos había uno que se nombraba Judá. De ahí, de ese hijo de Jacob, de nombre Judá, de ahí viene toda la genealogía de David hasta Jesucristo. De ahí viene Jesucristo. Entonces, Dios tenía esos planes y por eso quise leer toda esta genealogía. Jesucristo no es un mito, no es una leyenda. Jesucristo es real. Jesucristo vino a nacer aquí en la tierra. Y es lo que vamos a ir meditando, cómo fue su nacimiento. Entonces ya vemos que Jesucristo tuvo sus ancestros, humanamente hablando. Porque espiritualmente hablando, Jesucristo ya estaba, dice en el Evangelio de San Juan 1:1, que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice en el verso 14, dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues ese verbo que es Jesús viene de la carne, viene desde Abraham, toda la genealogía. Vemos que María viene de la descendencia de Abraham, de la tribu de Judá. Y en María fue que el verbo se metió en María, el espíritu, y se hizo carne. Entonces ese es el Jesucristo, el que cambia las vidas, el que perdona los pecados, el verdadero Hijo de Dios. Y todo aquel verdadero Hijo de Dios, humanamente hablando, nosotros somos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y se distingue la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lo que es nacido de Dios no practica el pecado.
No que no comete pecado, no. Porque no hay hombre que haga el bien y nunca peque. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice Romanos 3:23, perdón. Entonces, cuando nosotros hemos nacido del Espíritu, entonces venimos a ser hijos de Dios. Ya no practicamos el pecado. A veces cometemos pecado por nuestra debilidad. Hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte. Hay pecados por omisión y pecados por convicción. Entonces, nosotros venimos a ser hijos de Dios hasta cuando el Espíritu de Jesucristo entra al corazón del hombre. Por eso mi primer estudio que di se trataba el mensaje de salvación. Allá todos aquellos hermanos en Chiapas, aquel Rómulo y todas sus comunidades allá, yo le mencionaba que era necesario que estuvieran de 7 años para arriba para que escucharan. Ahora vamos a dar inicio a conocer la vida de Jesús. Entonces ya leímos aquí en Mateo de dónde viene, que Jesús no es mito ni leyenda. Jesús no fue cualquier hombre, como Buda, como Mahoma. No, Jesús fue y es y seguirá siendo real y verdadero. Vamos a continuar con la lectura. Mateo capítulo 1, versos 18 en adelante, dice la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase con ella, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que se juntase con ella, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quiero explicarles algo. La tradición judía en aquellos tiempos, ahorita ya es diferente, pero la tradición judía, que era celosa de guardar la palabra de Dios, tenían la costumbre de cuando se casaban, no se iban en ese momento de la fiesta de luna de miel. No, sino que cuando se casaban, se regresaba cada uno a su hogar, a estar con sus padres un tiempo. Y después de ese tiempo, el esposo pasaba a recoger a la esposa y la llevaba a su casa. José y María ya estaban casados. Eso quiere decir desposados. Ya estaban casados. O sea, ¿por qué se casó José y María? Porque José la amaba. Porque deseaba tener hijos con ella, deseaba tener una familia. Porque todo hombre y toda mujer normal desea tener su familia. Y digo normal porque hoy en día hay muchos hijos del diablo, lesbianas y homosexuales, que quieren tener su familia. Y como no pueden parir, entonces están adoptando hijos, adoptando niños de asilos, de orfanatorios. Están adoptando niños y viviendo ahí con ellos. ¿Qué clase de vida va a tener ese niño o esa niña que lo adoptan como sus hijos? ¿No lo frustran? Por eso Dios detesta a ese tipo de personas corrompidas que viven ese estilo de vida. Y tienen todavía que dicen, no, es que Dios me hizo así. Déjame decirte que Dios no hace porquerías. Dios te formó. Y si saliste con una voz delgada, con un cuerpo no bien de hombre, no es porque por eso te vas a corromper a tener relación con otros hombres. O la mujer que sale tosca así, no un cuerpo muy femenino, no por eso te vas a revolver a tener relación con otras mujeres. No, sino solamente es una deficiencia de hormonas. Todos, el ser humano tiene, tanto el hombre como la mujer, tenemos hormonas
lo que define el sexo es la cantidad de hormonas que tenemos de más. El hombre tiene más hormonas masculinas que femeninas y por eso es hombre. La mujer tiene menos hormonas masculinas, tiene más femeninas y por eso es mujer. Pero por el pecado, por la comida, por tantas cosas que influyen en esto, hay hombres y mujeres que salen con deficiencia de hormonas. Salen con deficiencia de hormonas y entonces es cuando tienen la voz delgada como mujer o caminan como mujer, o las mujeres también la voz de hombre y tienen el deseo, la tendencia al hombre, a la mujer, perdón, se creen hombres, pero es solamente deficiencia de hormonas. Yo les comento un testimonio. Una prima hermana mía tuvo un hijo, bueno, tuvo muchos, pero ese hijo, desde pequeño, tenía deficiencia de hormonas. Desde que nació, lo llevaban a la iglesia. Eran adventistas ellos. El niño siempre se iba con los abuelos a la iglesia. Siempre. Fue creciendo más jovencito, fue creciendo. Y igual, la deficiencia de hormonas hablaba como mujer, pero nunca se corrompió, nunca tuvo relación sexual con otros hombres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo guardaba y lo siguió guardando. Porque allá en San Juan capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando ese tipo de gente, sea mujer o hombre, con deficiencia de hormonas masculinas o femeninas, viven, hacen caso a la palabra, reciben a Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas, esas personas cambian su estilo de vida y jamás se pervierten. Ese sobrino mío ya siguió estudiando, es un contador, por cierto. Y lo llevaron a México, al Distrito Federal o a la Ciudad de México. Lo llevaron, le hicieron solamente un implante de hormonas masculinas. Y empezó a cambiar la voz, le empezó a salir patilla, bigote. Ya empezó a hablar ya. ¿Por qué? Porque le hicieron ese implante de hormonas masculinas. Se casó, una bonita esposa, tiene su familia. Y nunca se corrompió. Ahora, ¿por qué te digo esto? Para que no pongas excusa. Tú que me estás oyendo, si eres homosexual o lesbiana, arrepiéntete. Busca a Dios. Busca, escudriña la Escritura. La palabra te va a santificar porque la palabra es espíritu. Santificar quiere decir apartarte del mal. Apartarte de lo malo para llevarte a lo bueno. Eso es santificar. Entonces, María se había casado con José y se encontraban en el proceso de que ella estaba con su familia y José con su familia. Y dice la Escritura, vamos a seguir leyendo, que en ese proceso se encontraban, en ese tiempo, cuando María quedó embarazada por medio del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. El verso 19 dice: José, su marido, oigan lo que dice, su marido, porque ya estaban casados. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Era un hombre justo y no quería infamarla. ¿Saben lo que le hubiera pasado a María si José hubiera ido a los sacerdotes, a los líderes de toda la comunidad judía? ¿Saben qué le hubiera pasado a María? La hubieran sacado a la orilla de la ciudad y la hubieran matado a pura pedrada, porque esa era la ley. La mujer o el hombre que eran hallados en adulterio
tenían que sacarlos a la orilla y matarlos a pedradas. Matarlos a pedradas. Entonces José no quería que le pasara eso a María porque era su esposa y la amaba. Aunque él no pensó que era del Espíritu Santo, él no sabía nada de eso. Amaban a Dios con todo su corazón, tenían temor a Dios. María también igualmente, una mujer preciosa, una mujer valiente, porque aceptó, porque ella no fue forzada. No es que el Espíritu Santo vino y se metió a fuerzas y ya para que naciera Jesús. No, eso lo vamos a ver enseguida. Entonces José no quería que si él decía que estaba embarazada su esposa y que él ni la había tocado, entonces la iban a sacar y le iban a matar a pura pedrada. José no quería eso y por eso la quería dejar secretamente. Versículo 20 dice: pensando él en eso, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Para que José no estuviera pensando mal de aquella santa mujer, dice que el ángel Gabriel, el ángel vino porque el ángel Gabriel es el mensajero. Entonces le dijo a José en sueños: no temas de llevar a María tu mujer, de recibirla, no temas de recibirla, porque tenía que ir a que sus padres ya estaban casados, pero tenía que ir a recogerla y sus padres se la iban a dar. Ahí está tu esposa. Entonces él, cuando se dio cuenta de eso, no fue a pedirla, y por eso el ángel le dijo: no temas de recibirla, porque ella, dice, ha sido, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego le dice lo que iba a suceder: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le dijo cuál era el plan de Dios: que María iba a tener ese hijo y que José debería de ponerle por nombre Jesús, porque él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto que el ángel le estaba diciendo a José ya había sido anunciado muchos años antes por medio de los profetas de Dios. Un profeta mencionaba que una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo, y por nombre se le iba a llamar Emmanuel. Y aquí dice cuál es el significado de Emmanuel. Dice que traducido es Dios con nosotros. Eso quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando nació Jesús, cuando se llegó el tiempo del cumplimiento, quedó embarazada María, pero no le pusieron por nombre Emmanuel, sino el ángel le dijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él, dice, salvará a su pueblo de sus pecados, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál pueblo? Únicamente vino a salvar al pueblo judío. A ellos era su pueblo. Eso le estaba diciendo el ángel a José. No a nosotros. Nosotros nada tenemos que ver con los judíos. Nosotros somos gentiles. Se nos menciona gentiles a todas las demás naciones.
Después, José, despertando José del sueño, porque José estaba dormido y en sueño le habló el ángel, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea que José despertó del sueño y se fue derechito a la casa de sus suegros a traer a su mujer. Se la llevó. Es lo que dice aquí en el verso 24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero miren esto importante, esto es bien importante. Verso 25. Para todos aquellos que dicen que María siempre siguió siendo virgen. ¿Qué es virgen? Virgen se le nombra a todo aquello que no ha sido revelado. Todo aquello que se permanece intacto. Eso se le llama virgen. Un hombre, cuando no ha tenido relación con ninguna mujer, también se le llama virgen. A una mujer que nunca ha tenido relación sexual, que nunca ha sido penetrada por hombre, esa mujer también se le llama virgen. Un rollo de cámara para sacar fotos, cuando vas y lo compras, está virgen. Cuando ya lo metes y empiezas a sacar las fotos, entonces ya lo llevas a revelar. Es cuando rompen el rollo y ya lo revelan, ya no está virgen. Entonces, eso es virgen. La gente no ha entendido es el significado de esa palabra. Entonces, María, cuando habla de la Virgen María, da a entender que María nunca había tenido relación sexual con nadie. Era virgen. Pero ella dejó de ser virgen cuando nació el Señor Jesucristo. Ella dejó de ser virgen porque Jesús lo parió igual como nos parieron a nosotros. Allá en Belén, en un pesebre, porque no había en el mesón o en el motel, por decirlo hoy en nuestro lenguaje, motel, allá le nombraban mesón, donde les rentaban cuartos para dormir. Cuando ellos llegaron a Belén, era en tiempo de invierno, y en ese tiempo estaba lleno, no había lugar. Solamente en el establo donde estaban los animales había techo, había paja. Y allá en el pesebre, ahí es donde lo acostó. ¿Cuál es el pesebre? Es el lugar como una canoa, o sea, un tronco, lo pueden hacer de un tronco o de tablas, y a lo largo, y adentro echan la comida para que los animales tragaran. Ese es el pesebre. Y allí, como estaba, como como una caja de muerto, por decirlo así. Entonces ahí se acostó María y ahí nació y ahí estaba, porque estaba más cerrado, se podía tapar, se podía cubrir. Ahí fue donde nació Jesucristo. Ahí lo parió María. Y María dejó de ser virgen. Ahora, acuérdate que allí José fue y se la llevó. Ya estaba embarazada. Y dice en el verso 25, dice que en el 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En el 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oigan, pero no la conoció. Se está refiriendo en la intimidad. No que no la conocía, pues cómo se casó con ella si no la conocía. Se está refiriendo en su intimidad. Pero no la conoció, o sea, no tuvo relación sexual con ella. Hasta. Cuando dice hasta, quiere decir que sí tuvo relación sexual con ella. Aquí lo dice. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Oigan, otra cosa. O sea, hasta que ella parió, después José tuvo relación sexual con ella. ¿Cuándo? La Biblia dice que cuando era
cuando nacía un hombre, tenía que estar 40 días sin tener relación la mujer con el hombre para purificarse. Y si era mujer, que naciera mujer, tenía que estar 60 días. Entonces, José, después de los 40 días, tuvo relación sexual con María, la conoció y tuvo más hijos. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque aquí dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Miren en un diccionario, ¿qué quiere decir la palabra primogénito? Primogénito quiere decir el primero con sus genes. El primogénito. No dice unigénito. Primogénito. Quiere decir que María tuvo más hijos con José y tuvo hijas. Eso más adelante lo vamos a ver porque hasta da los nombres de los hijos. De las mujeres no dice cuántas, nomás habla en plural, pero no dice cuántas ni da nombres, porque la mujer no era muy tomada en cuenta en aquellos tiempos por los judíos. No era muy tomada en cuenta, sino solamente aquellas mujeres las cuales iban a sobresalir de parte de Dios con un propósito, como en este caso con María. Entonces dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí vemos entonces ya cumpliéndose lo que el ángel le había dicho a José, y también el ángel le había hablado a María. Eso lo hablan otro evangelio. Son 4 evangelios, quiero aclararles, quiero decirles algo para que lo aprendan. Son 4 evangelios. Empieza en San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, concuerdan. Se le llama evangelios sinópticos. Concuerdan. En lo que no te aclara Mateo, te lo aclara Marcos. Lo que Marcos no te habla bien claro, te lo aclara Lucas. Te lo aclara Lucas. Entonces se le nombra evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque están bajo la misma mira, los 3. El evangelio de San Juan ya es un evangelio más profundo. Te habla también de eso, pero no entra en detalle como los otros. Juan entra en las cosas más profundas, más espirituales. A Juan se le conoce como el teólogo. Juan, el teólogo. Y se le conoce también como el discípulo amado, porque era muy barbero. Juan era el más joven de los apóstoles. Bueno, entonces ya vimos ahí lo que quiere decir primogénito, el primero de más. María tuvo más hijos, no fue Jesús nada más. Dios, el Padre, sí tuvo nada más un hijo, y no fue cuando nació de María, no. Él ya estaba en el cielo. Jesús salió de Dios. Por eso es que es Jesús el Hijo unigénito, el único con los genes, porque fue el único que salió de Dios. Pero de María no fue el unigénito, fue el primogénito, porque siguieron saliendo más hijos de José. Vamos a leer el capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eran 3 personajes que estudiaban las estrellas. Aquí dice reyes magos, no era que practicaban la magia, porque la magia es del diablo. Más que nada aquí es una mala interpretación de la escritura, de la traducción. No es que eran magos, porque un mago sabemos que es aquel que practica la magia. Y cuando vemos en la escritura, en el Antiguo Testamento, cómo Dios condena los que practican la magia, los agoreros, los hechiceros, los adivinos, todos ellos son condenados. Entonces, aclaro esto. Dice que habían venido esos 3
magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos estudiaban la astrología, ellos escudriñaban las escrituras y sabían la profecía de que iba a nacer un rey. Ellos sabían. Y como estudiaban la astrología, se dieron cuenta de esa estrella que seguía a donde andaba María con Jesús, porque era la estrella de Jesús. Entonces ellos la miraron y la iban siguiendo, y donde vieron que se detuvo la estrella, sabían que ahí estaba. Cuando ellos llegaron a Belén, dice la escritura en el verso 3, Mateo 2, versículo 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Cuando llegan estos magos allá en Belén y preguntan: ¿dónde está el rey, el que ha nacido, el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella. Dice que el rey Herodes se turbó. Acuérdense que el rey Herodes no era judío, era romano. Entonces el rey Herodes se turbó y le entró celos. ¿Cómo era posible que hubiera otro rey, que naciera otro rey? Y dice que rápido se turbó, dice, y toda Jerusalén con él. O sea, no nada más él, sino toda la ciudad de Jerusalén. O sea, judíos y de todos los que habían ahí. Y convocaron a todos los principales sacerdotes. O sea, este rey Herodes reunió a todos los sacerdotes judíos para que le dijeran de ese tal rey de los judíos que iba a nacer, de ese rey ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos le dijeron al rey Herodes que en Belén de Judea tendría que nacer, porque así estaba profetizado por aquellos profetas, siervos de Dios. Y aquí menciona la profecía, verso 6, capítulo 6, 2, verso 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa era la profecía que los sacerdotes le dijeron al rey Herodes, que estaba escrita, que en Belén de Judea iba a salir ese guiador, dice, el que iba a guiar, a alimentar, dice, que apacentará a mi pueblo Israel, el que iba a alimentar al pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Eso le dijo el rey Herodes a esos 3 hombres. Dice la escritura aquí, ¿verdad?, que el rey le entró celos. Entonces, no es que quería verdaderamente ir a verlo, quería que ellos lo buscaran para que él nada más fuera directo para matarlo. Aquí lo vamos a leer. Ellos, habiendo oído al rey, o sea, ya que escucharon al rey Herodes, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. O sea, la estrella, ellos iban siguiendo la estrella, porque la estrella se iba a detener donde estuviera Jesús. Iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. O sea, cuando vieron que se detuvo la estrella ahí,
dice que ellos se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. O sea, presentes quiere decir regalos. Abriendo sus tesoros, le llevaron regalos. Y miren todo lo que le llevaron: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí vemos entonces cómo cuando ellos llegaron, miran al niño, miran a María, dice que se postraron ante el niño, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron sus regalos. ¿Qué le ofrecieron? Oro, incienso. Incienso eran perfumes muy carísimos, muy finos. Eso era el incienso. Y mirra. Mirra también era un perfume muy, muy fino. Y esos inciensos eran que prenden para que produzca ese humo. Pero es aromático, es perfume también, pero en forma de humo. Y luego esa mirra era líquido, era perfume finísimo. Eso le llevaron de presentes cuando fueron a Jesús. Ahora, ¿eso qué nos enseña a nosotros? O sea, no está escrito aquí nada más para que veas cómo fue lo que pasó. No, esto tiene una enseñanza también a ti y a mí, hoy en día. Nos quiere decir aquí que cuando nosotros nos presentamos a ver a Jesús, debemos también de llevarle presentes. Hay un pasaje donde dice en el Antiguo Testamento, dice, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Cuando tú estás en la iglesia, cuando escuchas el sermón o la predicación, no es el hombre. Quizás a mí me miras hablando, predicando cuando doy el mensaje, pero no, es mi voz. Pero el que está dando el mensaje dentro de mí es Dios quien me lo dio. Yo nomás te lo estoy entregando. Yo soy como una bocina que recibe el mensaje y lo da a la gente. Entonces, aquí, cuando venimos al templo, o cuando nos congregamos, aunque no sea templo, cuando nos congregamos en alguna casa, en algún parque, dice la Escritura, Jesús dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está. Cuando tú estás invocando al nombre de Jesús, Él ahí está. Cuando nos reunimos la iglesia el domingo para alabarle, adorarle, es cuando le traemos la ofrenda, o sea, el regalo, el presente. ¿Le traemos qué? Allá le llevaron oro, incienso y mirra. Tú le vas a llevar lo que tú sientes en tu corazón llevarle. Ellos le llevaron eso. Tú le vas a llevar lo que tú quieres ofrecerle. ¿Y sabes para qué es eso? Porque habla de presentes, de regalos, de ofrendas. Esa es una ofrenda, algo que le ofreces a Dios. Eso es ofrenda, ofrecer. ¿Sabes para qué es eso? No es para que los pastores lángaras muertos de hambre se lo traguen. No, y yo soy un pastor, soy uno de ellos. Pero no hago lo que ellos hacen. Porque yo honro a Jehová con mis bienes. Porque todo lo que llega acá se usa para andar predicando el evangelio. Para eso se usa. Entonces, es necesario que entendamos la Escritura. Allí fueron a ver a Jesús y le llevaron los presentes. Cuando tú te reúnes a la iglesia, llévale tu ofrenda. Llévale, porque también en otro pasaje Jesús habla acerca de... Aquí Jesús no está mandando, aquí son aquellos hombres que conocían la Escritura, que sabían del nacimiento de Jesús, sabían que tenían que ofrecerle ofrenda como rey,
que es. Y cuando nosotros nos reunimos a alabar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo de la gloria, también tenemos que traerle ofrenda. Y esa ofrenda es para que se adorne Él, para que se vista Él. ¿Sabes a qué me refiero? La Escritura dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando le traes ofrenda, es para que se adorne, para que siga creciendo ese cuerpo, para que se siga alimentando, para que siga creciendo la iglesia, no para que los lobos rapaces se lo traguen y tengan sus cuentas bancarias y sus carrazos, hasta aviones tienen, unas mansiones de millones de dólares. Yo los conozco y podría hasta mencionar los nombres, pero así lo dejo. Entonces, uno debe de tener mucho cuidado quién nos enseña. Uno debe de tener cuidado dónde ofrendas. ¿A quién le estás ofrendando? ¿A quién? La Biblia dice bien claro que lo que los gentiles ofrendan, porque una ofrenda es sacrificio. Eso es una ofrenda es un sacrificio. Cuando los gentiles, dice la Escritura que lo que los gentiles hacen, sacrifican, ofrendan, lo que los gentiles ofrendan y sacrifican, a los demonios lo sacrifican, a los demonios se lo ofrendan, los gentiles. Pero aquellos que hemos aceptado el Espíritu de Cristo, aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo, lo que sacrificamos, lo que ofrecemos, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dejamos de ser gentiles para pasar a ser del pueblo de Dios. Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron en aquel tiempo, y luego dice, y a los que creen en su nombre, en este tiempo, gentiles y judíos, nos da la potestad, o sea, el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos al Espíritu de Cristo, venimos a ser hijos de Dios. Y entonces, todo lo que ofrendamos es para la gloria de Dios, para que la iglesia siga creciendo, para que se siga predicando el evangelio a todas aquellas zonas rurales, aquellas comunidades indígenas en lugares remotos donde es difícil llegar. A todas esas almas es el deseo de mi corazón llegar para predicarles el evangelio. Y eso cuesta, y las ofrendas son para eso. Así enseño yo a mi iglesia aquí, que así es como Dios te va a bendecir. Así es, porque sembrando es que se cosecha. Y cuando tú traes una ofrenda a Dios, estás sembrando. Por eso dice la Escritura, miren bien dónde siembran. Porque hay muchos que agarran, dan su diezmo, su ofrenda, pero los que están al frente son unos lobos rapaces. Y es como estar sembrando entre espinos, estar sembrando entre piedras o estar sembrando entre hierbas. Entonces, ¿qué debes de hacer para saber si está bien la iglesia donde estás? Mira, te lo voy a leer porque ya mero va a acabar el tiempo. Allá en Hebreos, los que tienen Biblia me van siguiendo, sin perder ahí Mateo. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 13. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13 y en el versículo 7. Mira lo que dice. Hebreos capítulo 13, verso 7 dice así. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe.
¿Qué cosa te está diciendo aquí el escritor a los hebreos que debes de hacer? Que primero, que te acuerdes, que analices al que te está hablando la palabra de Dios. Al pastor que te está hablando la palabra de Dios, que lo analices. Y luego dice que te acuerdes de todo lo que te ha enseñado, que lo analices y que mires cuál es el resultado de su conducta. Que mires cuál es el resultado de su conducta, de ese pastor que te habló la palabra. Y luego te dice, ya que lo analizaste, que imites su fe. Pero si tú miras, llevas tu ofrenda, tu diezmo, lo llevas y miras que solamente el pastor es una rutina. Vienes el miércoles, viernes, los días que tengas reunión y el domingo, y llevas tu ofrenda y todo, y el pastor agarra, se va, pero nunca te das cuenta que ande predicando el evangelio a donde se necesite predicar, pero nunca te das cuenta que está levantando iglesias nuevas. Salte de ahí, porque nada más estás engordando esos lobos rapaces. Estás sembrando en mala tierra. Mira, yo tenía una campaña allá, ahora la primera semana, segunda semana de noviembre, en el estado de Guerrero. Ya estaba todo programado. El grupo musical me cobra 8,000 pesos para estar ahí. ¿Cuánto gasto yo para ir hasta allá? No me alcanza el dinero. Y no te estoy pidiendo. Simplemente te comento que no voy a ir para allá porque no voy a hacer esa campaña. Hay muchas almas que podían haberse salvado, pero no lo hago porque no me alcanza. Porque no hay, la iglesia aquí somos pocos. Somos pocos. Y no alcanza, no hay el suficiente para pagar todos los gastos allá. Y por esa razón no puedo seguir predicando más. Pero sí voy a estar con mis hermanos allá en Chiapas. Allá voy a estar, así tenga que vender mi carro, lo que tenga que vender. Pero yo voy a estar allá porque aprendí a amarlos y porque quiero gozarme con ellos, porque es una multitud de gente que necesita escuchar la palabra, que necesitan ser adoctrinados. Entonces aquí tú te vas a dar cuenta si el lugar donde estás, la iglesia donde estás dando tus ofrendas y tus diezmos, lo estás sembrando para que siga creciendo la iglesia. Tú te vas a dar cuenta si la cabeza que está ahí, el pastor, que es la cabeza de la iglesia local, es verdaderamente un siervo de Dios, que se preocupe por ganar las almas, no por hacer crecer más su templo, su iglesia ahí. Yo no quiero hacer crecer mi iglesia aquí, yo quiero hacer crecer la iglesia de Jesucristo. Dios me ha permitido levantar muchos grupos, iglesias en diferentes lugares. Iglesias de Jesucristo, así se llama nada más. Y yo no soy el apóstol ni el profeta, soy solamente un miserable siervo de Dios que me esfuerzo para predicar la palabra, que me la paso horas leyendo, orando para prepararme, para darte el mensaje que Dios me dé para darte. Entonces aquí, eso es lo que nos menciona, que te acuerdes del pastor que te está hablando, que te habla la palabra, donde la iglesia donde estés, que consideres cuál es el resultado de su conducta e imites su fe. Pero si ves que no es digno de imitarse, salte de ahí, busca. Siervos de Dios habemos muy pocos, te lo advierto, habemos muy pocos. Y luego dice en el verso 17, dice así: obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, sujétense a ellos, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. ¿Qué estamos viendo aquí entonces? Que cuando estás ya en una iglesia y el líder es un siervo de Dios, tú tienes que obedecer a tu pastor.
Aquí es mandato del Señor. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¿Por qué? Dice, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Ellos velan por sus almas. Déjame decirles que yo por toda la gente, en todas las comunidades donde quiera que se levantaron esos grupos que están allá y que sé que están bajando y mirando mis videos, que los visito en Acapulco, en muchas partes, yo estoy orando por ellos y le pido, Señor, nunca permitas que se aparten. Pon vallado, rodéalos de protección, murallas para que el diablo no los toque. Y así estoy orando por todos aquellos que entregaron su vida a Cristo allá en Plan de Ayutla, Chiapas. Son como 300 personas, ahí tengo la lista. Y es el deseo de mi corazón que todos los demás, ahora que yo vaya, Dios hable a sus corazones. Que preparemos esas cruzadas evangelísticas que vamos a hacer para todas las comunidades indígenas. Así como lo hablamos, hermano Rómulo. Porque el deseo de mi corazón es que todas esas almas se conviertan a Cristo, no a una religión. Entonces, son dos pasajes, Hebreos 13:7 y verso 17, son los que te van a enseñar si estás en la iglesia correcta, si tienes el pastor que de verdad es un siervo de Dios, que se preocupa porque la iglesia de Cristo crezca. Entonces aquí vemos cómo en la lectura en Mateo, vemos cómo el rey Herodes les dijo a estos astrólogos, dice aquí reyes, a estos magos, que fueran y le informaran dónde estaba, cómo estaba, porque él quería ir a adorarle. Pero eso no fue así. Ellos, lo que quería este hombre era ir y matarlo para que no reinara, porque él quería seguir siendo el rey. Porque en aquel tiempo no era como en estos tiempos. Allá le nombraban rey, aquí le nombramos presidente en estos países. En el continente americano y parte del continente europeo les nombran presidentes, para allá para el oriente les nombran reyes. Entonces, en aquel tiempo no eran por votación, no era por un tiempo, era por el tiempo que ellos podían seguir dominando, porque era la ley del más fuerte. Entonces, el rey Herodes dice, no voy a permitir que que lo mencionan que es rey, venga a quitarme mi lugar. Y por eso quería matarlo. Por eso les dijo a los hombres que iban buscándolo, aquellos magos, dice la escritura, y como les digo, no eran magos, no practicaban la magia, eran astrólogos, eran hombres ricos. Ellos amaban mucho a Dios, por eso seguían la profecía. Entonces ellos se dieron cuenta la intención del rey Herodes, y dice la escritura que cuando llegaron aquí, cuando llegaron, adoraron a Jesús, le dieron su regalo, oro, presentes, mirra, dice, y incienso. Se lo prendieron para hermosear ese lugar donde se encontraba. Porque imagínense, ¿cómo creen que olía el lugar donde nació mi Señor? Era el establo, era donde había animales, olía el olor del excremento del ganado, de bestias. Ahí nació el Señor. Pero hoy en día esos que se creen grandes siervos de Dios, que los invitan a que vayan, dizque evangelistas, yo les nombro evangelistas. Oh, yo sí voy, pero me tienes que tener un buen hotel, me tienes que tener esta comida. Hijos del diablo, que el Señor los reprenda. Mi Señor estuvo en ese lugar tan humilde. Bueno, hermanos y aquellos que me están sintonizando, llegamos al fin de este mensaje. Terminamos con la historia aquí. Leímos el capítulo 2 de Mateo y llegamos hasta el versículo 12, donde nos narra que los reyes, los magos, dice ahí, los personajes, los tres hombres que fueron, después de adorarlo, de ofrecerle sus presentes que llevaban, dice que se fueron por otro lado y no regresaron a ver al rey Herodes. Para el próximo estudio vamos a ver qué es lo que sigue. Los invito a que sigan estando aquí en estos estudios. Voy a ver si me es posible darlos unas 2 veces por semana
para que le avancemos y para que aprendas más. Ese es el deseo de mi corazón. Dios te va a hablar, vas a aprender mucho. Bueno, todo lo que empieza se acaba. Y bueno, vamos a dar por terminado este estudio y nos vemos la próxima. ¿Qué les parece? Espero que se hayan gozado, que este estudio les haya hablado. Y el próximo que viene va a estar buenísimo. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.